Estamos en Perú 21 Televisión y vamos a entrevistar a Marité Bustamante. Ella postula con el número 8, exactamente con el número 8 por el partido Juntos por el Perú. Marité es una joven a la que le apasiona la política y vamos a saludarla inmediatamente para preguntarle cómo haría ella. Hola Marité, bienvenida a Perú 21. Hola, muy buenas. ¿Cómo estás, Cecilia? Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias por aceptarla. Dime, Marité, ¿cómo harías tú, una vez en el Congreso, para lograr acuerdos entre las distintas bancadas para temas, por supuesto, que sirvan al ciudadano, que ayuden a construir la gobernabilidad que tanto necesita nuestro país? Bueno, Cecilia, creo que buscar acuerdos sobre reformas que son fundamentales para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos es una tarea que debemos emprender. Ojalá los 130 congresistas que seamos electos. Lograr esos consensos pasa por, en primer lugar, creo yo, generar espacios de diálogo y de confianza. Ojalá dejemos atrás, por ejemplo, estas historias en las que unos se graban a otros, o unos se agreden a otros. Creo que el diálogo y la confianza es lo primero que tenemos que recuperar, no solo entre los que hacemos política, sino sobre todo entre los ciudadanos y los políticos. Y en segundo lugar, creo que es muy importante recuperar la impronta de la transición democrática en la que se habló de un acuerdo nacional. Me parece que en medio de una pandemia que nos implican retos, digamos, importantes en términos de subsistencia, trabajo, salud, merece el país que nos sentemos todos los partidos, y no solo los partidos, las organizaciones vivas de la sociedad, a identificar cuáles son esas 5 medidas que todos podemos empujar de la mano. ¿Y cuáles son para ti esas 5 medidas, Marité? A ver, creo que ineludiblemente la salud está en el primer orden y déjame decirte, Cecilia, que en mis debates han habido muchas polémicas, pero en lo que hemos coincidido es en dos asuntos fundamentales en relación a la salud. La primera es la necesidad de fortalecer la primera línea de atención y devolverle a esta primera línea un enfoque comunitario. Lo segundo, en lo que he visto mucha coincidencia en diversos partidos, es en relación a la integración de los sistemas de salud, y creo que por ahí podríamos avanzar. Ojalá también pudiéramos avanzar en relación a la vacunación y dejáramos atrás esa mala práctica, creo yo, que puede afectar seriamente la salud pública, de sembrar la duda en torno a la vacunación. Me parece que un acuerdo sobre una vacunación universal y gratuita es necesario para salir de la crisis. Un segundo tema que me parece importante es el del trabajo, ¿no? Esta también es una crisis económica que nos ha llevado a tener índices de recesión muy similares a los de finales de los 80, y creo que es muy importante que allí nos pongamos metas de corto y mediano plazo. En el corto plazo creo que hay una coincidencia en relación a generar empleo masivo y temporal, en relación, sobre todo utilizando un poco la inversión pública, y en el mediano plazo creo que toca hacer persuasión en relación a la importancia de la diversificación productiva, porque para tener empleos dignos necesitamos también una economía que no solo dependa de la importación de minerales, sino que también pueda industrializar y tener sectores diversificados. Esas dos para comenzar y abrir la discusión. Muy bien. Ahora, a ti te interesa mucho la ciudad, el espacio, y es fundamental para sobreponernos a la pandemia. Tu preocupación me ha llamado la atención por eso, porque se necesita pensar en este espacio en el que vamos a convivir, a reinventarnos. Y no me refiero solo a Lima, me refiero a todas las ciudades, a todos los pueblos del Perú, donde las personas, pues, organizadamente vivimos en distintos espacios, y cuando esos espacios están abandonados, cuando esos espacios no tienen el transporte, por ejemplo, que garantice los más mínimos preceptos de seguridad, ¿qué se puede hacer? En las ciudades más grandes del país, la gente viaja amontonada y eso es una fuente de contagio permanente. Y no podemos dejar de viajar, no podemos dejar de transportarnos y no podemos hacer un esfuerzo por quedarnos más en casa, porque lamentablemente tenemos que salir a trabajar, lo has dicho muy bien, la pandemia ha golpeado tremendamente la empleabilidad. Entonces, ¿qué propondrías hacer de inmediato y
que además un tipo de política que pudiera congregar a tus demás colegas de otras bancadas para tratar de solucionar el problema del transporte en las grandes ciudades. Cecilia, tú acabas de dar una primera razón por la cual tenemos que abordar el problema del transporte. En medio de una pandemia, tener un transporte absolutamente desregulado impide que, por ejemplo, podamos controlar aforos. Incluso tener un transporte con trabajadores que no cuentan con derechos laborales impide que podamos garantizar que estos trabajadores estén usando las medidas sanitarias adecuadas o que, por ejemplo, se les está haciendo las pruebas para garantizar que el servicio que brindan es seguro. En ese sentido, creemos que es muy importante avanzar hacia una ley de movilidad sostenible. Una ley de movilidad sostenible que garantice, en primer lugar, que podamos tener un transporte que sea, digamos, rápido. Puedo contarte esto brevemente. En promedio, según la asociación Transitemos, los limeños pasamos 3 horas en el transporte. Pero si vivimos en Caraballo o en Villa El Salvador, podemos pasar hasta 5 horas en el transporte. Todas estas horas, hombre, que se pierden, no solo se pierden para el bienestar de las familias, para estar con nuestros familiares o para educarnos, sino que también se pierden en términos de competitividad. Cuando hablamos del transporte, no solo estamos hablando de bienestar general, sino también estamos hablando de una economía competitiva. En segundo lugar, creemos que es muy importante que el transporte sea reconocido como un derecho. Movilizarnos por la ciudad, transitar por ellas, es parte del desarrollo de la vida cotidiana y por tanto este no puede tener barreras económicas. Según un estudio del 2015, Cecilia, por ejemplo, las familias que tenían ingresos menores a 600 soles podían llegar a gastar hasta el 50% de su presupuesto en transportarse. Ayer nada más estuve en Quebrada Alta, en Villa María del Triunfo. Si tú quieres llegar desde Isabel Allende a Quebrada Alta, tienes que tomar una moto que te cuesta 5 soles. Una persona que trabaja todos los días, para subir y bajar, tiene dos opciones. O camina 40 minutos desde la pista hasta la cima del cerro, o toma una moto de 5 soles. Estos costos tienen que reducirse porque afectan a las familias más pobres. Y en relación al tiempo, creo que falta voluntad política. Ojalá podamos avanzar hacia un acuerdo para implementar corredores exclusivos que nos permitan reducir la velocidad, mejor dicho, a mejorar la velocidad para pasar de un promedio de 16 kilómetros hora a 25 kilómetros hora y reducir el tiempo de viaje de los limeños en por lo menos un 50%. Marité, ¿tú no crees que buena parte del transporte es informal y al ser informal no está regulado, pero sobre todo no está organizado? ¿No crees que sería algo importante entrar de frente a poder mirar y a diseñar una nueva lógica primero para integrar al transporte informal y regularlo, para formalizarlo, pero también para reorganizarlo en términos de circulación? Sí, Cecilia, estoy completamente de acuerdo. Nosotros, bueno, yo fui parte del Consejo Metropolitano que decidió en el 2013 avanzar hacia la reforma del transporte. Y como tú bien dices, tenemos un sistema que los académicos han llamado comisionista afiliador. ¿Qué significa esto? Que el dueño de la ruta, que es el empresario, digamos, que ha ganado la autorización, no es dueño de las unidades, sino que le alquila la ruta a los propietarios de las unidades, y los propietarios de las unidades a su vez se le alquilan a un chofer, el que a su vez contrata un cobrador. Esta desintegración del sistema atenta no solo contra derechos laborales, sino que afecta la calidad del servicio. Nosotros creemos que es muy importante promover la asociatividad de los propietarios de las unidades para que garanticemos que sean las empresas dueñas de estas unidades. Además, creemos que es muy importante integrar los sistemas. La pandemia es un momento muy difícil, Cecilia, pero también es una oportunidad. Ha sido un momento en el que todos hemos desempolvado nuestras bicicletas y las hemos comenzado a usar. Para que eso sea sostenible, necesitamos integrar la bicicleta a los medios masivos de transporte.
Y bueno, lo último que creo que es muy importante decir es que es hora de renovar la flota. Estamos en un contexto de cambio climático. Según estudios de Transitemos, también la flota del parque automotor limeño es el responsable de los 2/3 de emisiones de gases de efecto invernadero. Renovarla ayudaría muchísimo a tener un aire mucho más limpio, entre otras cosas. Son ideas realmente refrescantes, Marité. Y me voy a detener un segundo contigo en el tema de las bicicletas, porque sí es importante propiciar debates y conversaciones a nivel de los alcaldes para que las ciclovías estén realmente interconectadas. Porque lo que uno siente, yo uso bicicleta, llegas a un determinado, llegas a un punto en el que la ciclovía se corta y entonces te encuentras en una selva y parece que vienen unos monstruos enormes que son unos ómnibus y unos camiones y unos autos que no les interesa respetar al ciclista, que se te tiran encima. Entonces mucha gente solo usa la bicicleta en su distrito, pero para moverse de un distrito a otro prefiere no hacerlo. Y allí hay que meterle mucho trabajo, mucho entusiasmo, mucha juventud como la que tú tienes y otros candidatos que he escuchado en el mismo sentido tienen, para poder lograr acuerdos o ayudar a que hayan acuerdos entre los alcaldes distritales que terminen de unir las ciclovías y le permitan a los ciudadanos de las distintas ciudades, no solamente de Lima, por supuesto, que usen sus bicicletas como lo ocurre en lugares y en ciudades enormes, llenas de todo tipo de tráfico en el mundo entero, pero donde conviven de una manera mucho más racional y organizada. Sí, Cecilia, me he sentido muy identificada con lo que has dicho porque yo no soy creyente, pero cuando pasa un camión al lado mío en la bicicleta digo, por favor, Dios, que no me caiga. De verdad. Y tiene que ver con que, bueno, en primer lugar, tenemos todavía un enfoque que prioriza el auto privado. Creo que allí toca a los más jóvenes y en general, sobre todo a las autoridades políticas, promover el uso de los modos activos de movilidad. Yo te comentaba, por ejemplo, que la pandemia ha sido una oportunidad. Un estudio de Lima, ¿Cómo vamos?, ha señalado que una parte importante de la ciudadanía se ha volcado al uso de la bicicleta, pero que tiene como uno de sus principales desincentivos el miedo a sufrir un accidente de tránsito. La siniestralidad es un problema muy grave en nuestra ciudad y tiene que ver con educación vial para educar a los conductores, pero también con infraestructura. Y como tú dices, parece que estamos en una ciudad fragmentada en 43 reinatos, ¿no? Creo Sí. que es un papel de generar espacios de diálogo, de concertación, de mancomunidad entre los alcaldes distritales, pero también tal vez de ponernos a pensar en el mediano plazo si no queremos potenciar un régimen de capitalidad como el que tiene Santiago, como el que tiene Buenos Aires, como el que tiene Ciudad de México, para tener una gestión más integrada, no solo de la bicicleta, Cecilia, sino de, por ejemplo, nuestros ecosistemas urbanos. La Costa Verde hoy tiene 6 autoridades, 6 distritos diferentes que intervienen en ella, cuando nosotros podríamos aprovechar el potencial increíble que es ser la única capital de Sudamérica con salida al mar. O tenemos unas lomas preciosas que son envidia de distintos países que lamentablemente hoy están siendo depredadas por los traficantes de terrenos. Ese también es otro reto que tenemos que enfrentar, el del desarrollo urbano, que no puede seguir siendo hacia las laderas de los cerros, sino que tenemos que comenzar a pensar en la densificación. Qué bueno escucharte, Marité. Realmente te deseo muchísima suerte. Espero que los electores de Juntos por el Perú decidan marcar el número 8, que es el que te llevaría a ti al Congreso. Te deseo mucha suerte nuevamente y gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Cecilia. Muy buenas a todos, a todas. Muy buenas noches. Gracias, Marité. Muchas gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Estamos entrevistando profesionales, gentes que quieren servir a su país desde distintas tiendas políticas, pero que sean y serían capaces de conciliar, de coordinar, de trabajar en equipo, juntos, por los ciudadanos, y no por sus agrupaciones, y no por sus intereses, sino por el Perú. A la hora de elegir, elijamos profesionales de calidad. Pongámosle énfasis
a saber, a conocer por quién votamos, de qué son capaces de hacer y cómo y de qué han aprendido en su vida. Gracias.